Bien, continuando con nuestro tutorial y nuestras clases a distancias y utilizando el mismo ejemplo que utilizamos en el video 1, aquí toca ahora utilizar las herramientas de análisis de datos. Es una herramienta que me gusta mucho del Excel porque nos facilita mucho el trabajo, a diferencia de trabajar con las funciones que son muy prácticas en momentos determinados, pero si estamos haciendo un análisis estadístico donde queremos explorar todos los resultados posibles, todas las estadísticas descriptivas posibles, entonces es conveniente utilizar las herramientas que nos proporciona el complemento o la macro análisis de datos de Excel. Para eso, lo primero que hacemos es verificar si ya está instalada. Por ejemplo, aquí en el menú datos, vemos que al final en la barra de herramientas aparece análisis de datos. Al darle clic a este botón, vemos que nos activan un cuadro pues con las diferentes opciones que tenemos para el análisis de datos. Si en el caso tal que a ustedes no les aparezca análisis de datos, podemos activarlas. Existen diferentes formas, pero vamos a utilizar aquí el menú archivo y buscamos acá al final donde dice opciones. Aquí donde dice opciones, inmediatamente buscaremos donde dice complementos y luego vamos a buscar donde dice el menú ir. El botón ir acá abajo donde dice complementos de Excel. Activamos y aquí ya ven que lo tengo activado, herramienta para análisis. Van a ver dos, esta que dice VBA no, tenemos que activar esta, ¿ok? Esta es la que vamos a utilizar. Ahí le dan a aceptar y cuando le vuelven a dar clic al menú datos debe aparecerles la herramienta. Bien, vamos a ver que con esta herramienta es sumamente fácil generar todas las medidas descriptivas. Vamos a darle clic aquí y vamos a buscar la herramienta, la opción estadística descriptiva. Aquí le vamos a dar a aceptar. En este cuadro esto es un cuadro de diálogo en el cual tenemos que responder algunas opciones que nos pregunta Excel. En este caso, en el cuadro de texto, este cuadrito que está aquí, vamos a indicarle cuáles son nuestros datos. Esto de rango de entrada significa que debemos entrar allí nuestros datos. Para eso podemos venir directamente, sabiendo que el cursor está allí, marcamos los datos. ¿Ok? Marcamos nuestros datos. Nuestros datos en efecto están en columnas. Rótulos en la primera fila no lo vamos a marcar porque esto significa que yo seleccioné el nombre de la variable y no fue así. O sea, marqué solo los valores. Entonces no le pongo ganchito. Le pongo ganchito solamente que hubiese seleccionado desde la A7. No es el caso. Y luego acá en opciones de salida dice en una hoja nueva, pues vamos a ponerle aquí tiempo, que es la variable que estamos analizando. Se van a presentar los resultados en una hoja nueva llamada tiempo, es decir que acá abajo ven que tengo ejemplos funciones, se va a generar una tercera hoja que se llama tiempo. En un libro nuevo sería si quisiéramos un nuevo archivo. Luego marcamos resumen de estadística. Es importante siempre marcar esta casillita que es la que nos va a mostrar los resultados. Luego aquí ya le damos a aceptar. Ahora observen que se creó la tercera hoja y nos aparecen los resultados con un solo clic. Entonces le damos clic inicio aquí. Vamos a formatear. Vamos a dejarlo a 3 decimales. Y podemos entonces comparar con los resultados que habíamos obtenido mediante las funciones, ¿verdad? Podemos entonces compararlos. Vamos a hacerle un copiar y lo vamos a pegar acá para compararlo. Aquí tengo que hacer pegar valores
para que se vean los resultados. Aquí en el portapapeles, en la flechita esta, buscamos donde dice pegar valores, 1, 2, 3, y es lo que nos va a permitir que veamos los valores o los resultados y no las funciones. En este caso, porque bueno, estamos trabajando con una hoja diferente, donde están los rangos de los valores que se trabajaron con las funciones. En este caso vemos que la media es 3.8, en efecto. Vemos que la mediana es 3.6, en efecto. La moda que saca esta herramienta es 4.8, la mayor. Rango 3.1, ya está aquí. La desviación estándar, 0.97. La varianza, que es de la muestra, 0.94. Y el coeficiente de variación vemos que tampoco sale en esta herramienta. Entonces, con esto realmente podemos trabajar lo que son las estadísticas descriptivas. Es decir, lo observan, es pues mucho más fácil que trabajar con las funciones. Solamente es cuestión de generarlo, de marcar, de completar el cuadro de diálogo y luego entonces hacer la interpretación de estos resultados. Recordando entonces aquí, por ejemplo, que la media es un promedio, que la mediana divide el grupo de datos en dos partes iguales, los datos ordenados, dejando una mitad de los datos por debajo de ese valor que salió, en este caso de 3.6. Está la mitad de los datos que van hacia 2.8, que es el mínimo, y 2.5, que es el mínimo, y la otra mitad va de 3.6 al valor máximo, que según este es 5.6. La moda, el valor que más se repite, en este caso la moda son dos valores que más se repiten con la misma frecuencia. Y en el caso del rango, pues también se le conoce como recorrido, que nos indica la cantidad de valores, incluyendo los extremos que hay desde el mínimo hasta el máximo. La desviación estándar, hemos dicho que es un promedio de los desvíos de los datos, con relación a su media. La varianza, pues, es una medida estadística de variabilidad que lo que hace es eliminar el efecto del cuadrado para que de alguna manera pues no se anulen los valores. Hemos dicho que en este caso, si estas son horas, la unidad de medida, por ejemplo, vamos a poner aquí para que no se les olvide. Estas son 3.8 horas, también acá horas, cada una de estas son horas, ¿sí? Horas. Sin embargo, esta que está aquí sí es horas, pero es horas al cuadrado. Vamos a poner un 2. Entonces, horas cuadrado. Y eso es lo que no se les puede olvidar. Horas cuadrado. Vamos a buscar acá el superíndice para que les quede, que es horas cuadrado. Y esto acá no tiene unidad de medida. Entonces, por eso es que no se interpreta la varianza, sino se interpreta la desviación estándar. Bien, con esto entonces hemos terminado la parte de medida de tendencia central y dispersión. Vemos también que existen otras medidas que son las medidas de forma, que en este caso son el sesgo y la kurtosis, que también nos genera análisis de datos. El sesgo es el coeficiente de asimetría, así es como se conoce. El coeficiente de asimetría, y kurtosis pues tiene el mismo nombre. Entonces la kurtosis, observamos que aquí es de menos
.953. Entonces ya es cuestión de hacer la interpretación, que es parte del módulo de la presentación que estaremos revisando próximamente.